Saludos Famerdacerots, bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En vista a los últimos nerfeos a los farmeos de telas que ya hemos compartido hace ya bastante tiempo, he decidido mostrarles otra manera de poder obtener telas relativamente rentable. La rentabilidad de este farmeo radica en la obtención de telas y de transfiguraciones caras mediante el uso de rituales. Vamos a estar mostrando una ruta con un PJ para que se den una idea de cómo hacer la actividad y de esta manera ustedes puedan hacerlo también. Como siempre, like, compartir, suscríbete. Si quieres ganar 2 meses de WoW, comenta este video. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Si quieres ver más farmeos en general, recuerden que tienen las tarjetas y al finalizar el video dejaré una playlist para que ustedes puedan hacer oro. Y sin más preámbulos, vamos a estar mostrando el farmeo de telas en turno. La gracia de hacer este farmeo, ya sea aquí o en el ritual que se encuentra en Canción Eterna, es la gran cantidad de enemigos que pueden apreciar. Es bastante absurda la cantidad de humanoides que están en toda esta zona, y este farmeo me recuerda mucho al farmeo de telas que se hacía de forma grupal cuando hacíamos la actividad en Sulamán que Blizzard nerfeó. Pero no importa que Blizzard lo haya nerfeado, porque como dije, podemos igualmente hacer este método en turno y poderle sacar provecho. Así que vamos a estar mostrando la ruta y para eso usamos un PJ tanque. Puedes hacerlo solo o en grupo. Si lo hicieras en grupo sería mucho más rentable, porque lo harías en la mitad del tiempo. Consiste en hacer un big pool de todos estos bichos con una persona y otra persona haría un pool de los bichos de esta ubicación y dejarlos todos en la entrada, para así rápidamente entrar y salir de la misma estancia y poder repetir esto a cada rato. Los enemigos, por si se preguntan, no se regresan. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos en una estancia. Las estancias, a diferencia de las zonas de mundo convencionales, tienen la gracia de que los enemigos siempre te van a estar correteando. ¿Por qué hacer esto de tanque? Se puede hacer con cualquier spec, inclusive al hacerlo nivel 1 podemos ir obteniendo bastantes, bueno, iba a decir rituales, pero en realidad quise decir partículas oscuras que nos ayudan para poder maximizar la rentabilidad de este farmeo. Hay otra forma de rentabilizar todavía más esta actividad, pero la comentaremos en un ratito. El motivo por el cual hacerlo nivel 1 es principalmente para poder hacer extremadamente rápido esto, ya que como pueden ver en esta otra captura, esto básicamente lo hice de DPS hace un ratito, y pueden ver que haciendo un pool mediano de la cuarta mitad de la zona, los bichos no me hacían nada. Porque básicamente por el ítem level que tengo, que es casi 290, los bichos no te van a hacer absolutamente nada. No te digo que hay que tener ese level, pero si lo vas a hacer solo, pues hay que estar equipado. Si lo vas a hacer en grupo, pues tampoco necesitas tanto equipo. Mientras seas tanque, aguantas, y de todas maneras la idea es hacer el pool grande. Algunos se preguntarán, ¿por qué no hacer esto a nivel 6? Ahí obtendrías más recompensas, ¿no? Bueno, objetivamente esas recompensas se consiguen al acabar el ritual. Nosotros no vamos a terminar el ritual. Nuestro objetivo de venir acá son únicamente dos. El obtener las recetas, bueno, iba a decir recetas, disculpen, quise decir obtener las telas, número 1. Y número 2, nosotros venimos aquí para agarrar y poder farmear las partículas oscuras utilizadas para transfiguraciones. Nada más. Son lo único por lo cual vamos a estar viniendo acá, y nuestro principal objetivo para ambos son la destrucción de los humanoides, no acabar la tarea del ritual en sí, solo farmear constantemente humanoides. Y como dije, la idea de hacer esto en grupo no es porque sea obligatorio, sino porque, como pueden ver, yo ya estoy por la mitad de la zona. La idea es que una persona esté en una zona, o sea, en la mitad de la derecha, y otra persona en la mitad de la izquierda, y así pues dividirse el trabajo. Ahora, lo más inteligente sería juntar a los bichos en la entrada. ¿Por qué? Porque así rápidamente salimos, reseteamos y volvemos a ingresar, haciendo esto de manera pseudo infinita, como si fuera un abismo prácticamente, ya que estos no fueron nerfeados. Y como dije, la gracia de venir acá, a diferencia de un abismo, son las partículas, ganando mucho más oro, y en un ratito voy a estar mostrando cómo intercambiarlas. Entonces no voy a hacer el pool completo porque ya me van a bajar la vida, porque como dije, la idea es hacerlo a la mitad, no exagerar tanto, no porque haga mucho daño. O sea, vuelvo y repito, hasta ahorita me voy a curar. Miren, 2 ataques, un defensivo, listo, ya me curé. A ver un ratito, levanto y ya está.
Estos bichos se van muriendo solos, ¿ven? Aunque bueno, ya me vieron hacer esto de DPS, aunque de DPS, aún con el level que tengo, no haría un pull tan grande, porque de frente me devorarían. O podría aguantar si los mato rápido, si mis pets ayudan, pero bueno, ahí pueden ver cómo los bichos se van acercando. Todos los enemigos que pulié ya fueron eliminados, como pueden ver, y siguen viniendo más y más bichos, que son los que se quedaron atrás. Vuelvo y repito, estos enemigos no se van a regresar. No se regresan porque estamos en una estancia. Las estancias tienen esa gracia, que los bichos nunca se van a regresar. Pero claro, esto no se puede hacer en una zona de mundo, porque los enemigos directamente regresarían a la mitad del camino. Pero pueden ver cómo siguen y siguen viniendo. Ahora, la idea, como dije, es hacerlo en grupo, pero como dije, también lo puedes hacer solo, como lo están viendo. Entre las Trasmo y las telas, entre ambos, podemos sacar en una hora alrededor de 100k. ¿Sí? Obviamente la mayor ganancia serían las Trasmo, pero como dije, si quieres farmear tela solo y no quieres ir al expo de Murlocs, pues esta sería tu mejor opción, ¿no? Dependería de ti. Y bueno, el resto simplemente es de lootear telitas. Pueden ver cómo ahí obtuve varias telas y partículas oscuras, y la idea es pues simplemente repetir el proceso constantemente. Ahora, enfócate en la destrucción solo de los humanoides, ¿sí? Solo de los humanoides, porque los demás enemigos obviamente no botan telas, solo los humanoides son los que nos botan las telitas en turno. Y no sé por qué, siento que estos bichos como que están medio divididos, o sea, a veces hay ciertos bichos en cierta zona, a veces no. No sé si es porque no se reseteó bien la estancia, supongo que puede ser eso, me estaré equivocando. Pero bueno, de todas maneras solo es una mención de que a veces pueden caer más o menos telas. El objetivo de este farmeo no precisamente es full telas, sino de ir mezclando los rituales y las telas para sacar más provecho. Esta es una alternativa si quieres farmear telas solo, pero claro, siempre va a ser mucho más rentable hacerlo en grupo, y por eso pues lo comento como curiosidad, ¿sí? Tú puedes hacerlo como gustes, pero ya dependería de ti. ¿Ok? Entonces simplemente es una mención, pero espero pues que haya quedado claro y que veas el recorrido. El recorrido de por sí ya estaría finalizado, aunque claro, este último pool de bichos que estoy haciendo lo tendría que hacer el otro grupo, o más bien la otra persona. Y hacer esto pues entre 2 o 3 como mencioné. Pero ustedes lo pueden hacer como gusten, lo pueden hacer solo, en grupo, igual es suficiente, no es obligatorio, solamente es una mención. Y recuerden enfocarse en todos los humanoides que puedan. Hay varios humanoides aunque no los perciban en toda la zona y también en el segundo y tercer piso de toda esta rotonda, porque solamente he puliado a los enemigos del primer pisito, por decirlo de alguna manera. Todavía nos faltan todos los humanoides del segundo, que es, bueno, este es el tercero más bien, el tercer pisito, y de hecho queda un piso más que son los enemigos de abajo, aunque prácticamente casi todos los de abajo son no son humanoides, casi todos son espíritus o aberraciones, entonces bueno, no nos interesan, ¿no? Lo que nos interesa son los cultistas estos, y falta un cultista que me olvidé, y todos los que me están correteando, ¿no? Entonces simplemente una vez juntados todos puedes columnear para que se te acerque más rápido. Que es columnear? Te escondes detrás de una pared, un muro, algo, y ellos solitos vienen, ¿no? Y listo, los terminas derrotando como le están viendo en pantalla. Y me levanto un poco la vida para que no me maten, aunque bueno, difícil que me derroten siendo tanque. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo los mato rápido si soy tanque? Bueno, es simplemente por el tema del ítem level y porque repites un abismo, o más bien un ritual nivel 1. No te van a hacer absolutamente nada los bichos. Y bueno, ahí pueden ver cómo obtuve más telitas, aparte de las partículas oscuras que ahorita vamos a estar usando. Y es así como estarías haciendo el farmeo. Si quieres sacarle más provecho a esto, puedes acabar todo el ritual. Al acabar el ritual podemos obtener una receta que es más o menos cara. Y por supuesto también tenemos la chance de poder obtener margas y otras monedas que igual nos ayudan para conseguir otros ítems. Con las margas podemos obtener morados que podemos desencantar, y con los otros materiales podemos obtener otros Trasmog. Aunque claro, para esto tendríamos que hacer el ritual nivel 6 y abrir el cofre y obviamente usar los retos, pero el objetivo de lo que están viendo son dos: solamente obtener partículas, y lo otro, obtener las telas. Ya si quieres sacarle más provecho, tenemos un video aparte de cómo hacerlo con rituales y todo lo que puedes sacar. Mi objetivo con este video no es repetir el otro, sino fomentar el hecho de obtener telas si te llama la atención, más con la subida de precios que han tenido pues las telas en turno, ¿no? Y bueno, aquí en esta zona, como siempre, estaríamos cambiando las partículas, perdón, por Trasmog. Compramos algunas bolsas. Y puedo comprar unas 3, 4 bolsas creo que tenía disponibles. Activaremos el Gold Goblin solo en este rato para ver el oro total ganado.
Vamos a activar el Gold Goblin para que vean más o menos cuánto oro ganamos. Y procedemos a abrir las bolsas. Abrimos una. Ahí tenemos 15k. Abrimos otra. Tenemos 6000, ok, y finalmente otros 15k, ¿no? Ganando unos 37k en este ratito que hemos estado haciendo. De hecho hice unas 3-4 rituales y de ahí, bueno, estas fueron la suerte que tuve. Aunque bueno, pude haber obtenido algunas cosas más, ya va dependiendo pues de las personas, ¿no? Entonces pues bueno, ese sería el video en esta ocasión. Como siempre espero que le pueda sacar un provecho y pueda sacar, como dije, hasta 100k en total, ¿no? Entre las telas y las Trasmo, más o menos se puede sacar eso. Obviamente depende del reino donde venden las Trasmo, y reinos más baratos o más rentables, así que ojito con eso. Pero bueno, yo me despido, soy Dante, ¿verdad, Cerot? Nos vemos en otra ocasión.